estamos siendo grabados. Por si a alguno le incomodara, pues puede retirarse. Bueno, para contextualizar la cosa, nosotros empezamos a estudiar juntos el pregrado en la Universidad del Valle hace 31 años ya, en el año 90, entonces por ¿cierto? eso nos conocemos. Cada Muy bien. uno coincidimos en que hicimos la especialidad de ginecología y obstetricia, pero pues como ya se dan cuenta, nos tomamos diferentes rumbos, uno por acá en Australia, otro por acá en Estados Unidos, y yo que me quedé en mi Colombia natal. Entonces, Pero te fuiste de paisa, no te quedaste en el valle. exactamente. Mi nombre es Luis Carlos Murillo Valencia, yo soy ginecólogo y obstetra, como ya les he contado. Ya deducen que el pregrado fue en la Universidad del Valle, el posgrado fue en la Universidad de Antioquia. Actualmente me desempeño como docente de la Universidad Remington y en la consulta particular. Y Metro Salud es la red hospitalaria donde hacemos las prácticas con la Universidad Remington. Entonces, esta actividad que hago pues se hace a nombre de la Universidad Remington y de Metro Salud, que es el hospital de prácticas. Estas observaciones o advertencias para los que nos escuchan, nosotros no somos expertos de nada de lo que vamos a hablar, nosotros simplemente vamos a compartir unas experiencias personales de la forma como trabajamos cada uno en nuestros lugares. Si de pronto quieren profundizar algún tema, pues nos lo hacen saber y luego programamos una profundización de alguna de estas cosas. Pero esto es una charladita aquí en una sala de amigos simplemente donde compartimos algunas cosas que no es que le reste valor científico, pero simplemente aclarar pues que no es una profundización, que además son muchas cosas, muchos temas que el tiempo no nos daría para profundizar. Entonces, con esas cosas en mente, le voy a pedir a Fernando y luego a Juan Carlos que se presenten, dónde trabajan, y bueno, no sé si una anécdota pequeña ahí de cómo llegaron hasta por allá, esas latitudes. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Son las 10 de la noche aquí en Sydney, pero a pesar de un día bastante movido y si da el tiempo, cuando hablemos del partograma, traje ejemplo de una paciente que justamente atendí hoy, así que tengo la adrenalina todavía de esta paciente, de su caso, quiero decir. Um, sí, como dijo Luis Carlos, graduado de la Universidad del Valle en el año 96, ejercí 3 años en Colombia como médico general, me enamoré de la obstetricia apenas terminé. Me gustaba mucho como estudiante, pero fue mi primer trabajo en el rural que encontré fascinante y que era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Me tomó muchos años a empezar a estudiarla hasta que me fui a Australia en el 2000 y me tomó en el 2004 volver a ejercer medicina y desde el 2006 estoy haciendo obstetricia y ginecología de manera sólida y continua y me recibí como especialista en el 2014 y la especialidad son 6 años de entrenamiento y fue en el 2014. Llevo 6 años como especialista, porque entre el 2014 y el 2015 hubo un gap mientras estaba haciendo otros proyectos y finalmente en el 2015 me integré a lo que ahora es el hospital de la Northern Beaches o playas del norte de Sydney, una ciudad espectacular, vivo muy feliz aquí, nos ha ido muy bien con la pandemia nuevamente y de hecho no hemos tenido en maternidad, no sé lo que es atender a una paciente con COVID. Y bueno, el hospital en el que estoy es un modelo privado público. Atendemos unos 1.300 partos al año, o sea que no es muy grande. Pero bueno, en días como hoy estábamos los tres especialistas corriendo de un lado para otro atendiendo partos. Y ya, listo. Juan Carlos. Ok, bueno verte, Fercho. Gracias, lo mismo. Bueno, yo fue básicamente cuando estaba en la universidad, ¿se acuerdan que el HV eran tres cosas? Cirugía, trauma, ortopedia y de obstetricia de alto riesgo. Eran las tres grandes, ¿verdad?
Y me di cuenta que no tenía el perfil de los cirujanos y dije, no, yo no quiero estar en ese gremio. La ortopedia, de pronto empecé por la rotación que no era, que era ortopedia infantil, y yo dije, no, esta vaina yo no la quiero hacer ni por el verbo. Y me quedó ginecobstetricia, que tenía como la parte obstétrica, del manejo de la madre, del parto, la parte bonita, romántica, digámoslo así, y la parte quirúrgica. Y me llamó la atención y dije, bueno, voy a mirar esto. Y cuando vine para Estados Unidos, la busqué y gracias a Dios logré hacer mi residencia en New Orleans, en la Universidad de Tulane. Y bueno, me gradué y mi esposa no quería que fuéramos a vivir a la Florida, entonces nos vinimos para Ohio, que es en el norte, en el centro norte del país. Y bueno, aquí hemos estado desde el 2004 y bueno, aquí ya estoy en este momento, llevo 13 años en esta práctica, que es un grupo grande, somos 10. Antes estaba en un grupo, bueno, éramos 4, luego 3, luego 2, y por eso me fui. De esa estuve como 4 años y medio en esa práctica. Pero con el grupo grande, pues tenemos, siento privilegiado por parte de razones. Una, que estoy en un grupo privado, pues práctica privada, eh, y tenemos varios convenios con el hospital para hacerle trabajo comunitario, digo yo, porque ellos tienen su propia clínica obstétrica y nosotros somos de los que atendemos ahí también. Entonces hacemos una mezcla de ambas cosas. Este hospital es un hospital pequeño relativo a los otros hospitales del sistema. Es el que más está al sur del sistema. Hacemos alrededor de 1.200 partos. Y bueno, gracias a que es un grupo grande, pues nos dividimos y la vida se hace un poquito más fácil. Lo que decía Fercho, que a veces es una locura, pero pues cuando el peso lo llevamos más, pues sí, se hace un poquito más fácil la cuestión. Entonces, estoy privilegiado por ese aspecto. Y lo otro es de que el sistema de referencia es inmediato. El hospital grande, que queda por allá a media hora de aquí, tiene todas las subespecialidades, es un nivel 3 de todo. Entonces, lo que no podemos tratar aquí, se pone un helicóptero y se manda para allá. Entonces tengo esa ventaja de que tengo bastante soporte local y pues y el grupo de doctores con que trabajo todos son muy buenos y cuando yo me voy de vacaciones le digo a mis pacientes tranquilas que quedan en buenas manos. Entonces en esas vamos acá con mi esposa María Rosa y mis hijas Isabel y Cristina, que ya cumplieron 15 años, ya están de quinceañeras. Bien. Antes de que ¿No gemelas? Sí, sí, y esa es otra historia. Me tocaría hacer otro Zoom de 1 hora para contarles la historia. Okay. Entonces hoy no vamos a hablar de embarazo múltiple. No, y preeclampsia y eclampsia y todos esos capítulos malos del libro le pasaron a mi mujer, así que ese sería otro. Pues, que antes de que Fernando empiece con el primer tema, le digo que los latinos escuchamos bitches como bitches. Playa, sí, playa. Bitch. Bitch. Eso de la playa. Bitches. Bueno, Fernando, dinos de qué quieres. Las playas del norte de Sydney. ¿Ok? ¿Empezaron ya? Sí. Ok, entonces el tema son las estadísticas de los índices de mortalidad perinatal y materna en Australia. Tengo información de al 2018, publicada en mayo del 2020. Esto es que es más o menos cada como 3 años, o sea que para el 23 publicarán lo del siguiente trienio. La mortalidad materna está en 5 por 100.000 nacimientos para el 18, se considera estable en la última década. El promedio por la década del 2009 al 2018 es 6.7 y 5 sí fue el número
bajo para el 2018, pero no sé cuál es la del 2019 o la del 2020. Pues digamos que alrededor de 6 a largo plazo. La mortalidad perinatal, que aquí en Australia incluye todos los partos o nacimientos, digo yo, desde las 20 semanas o 400 gramos de peso, es de 9,2 por cada 1000 nacimientos y también se considera estable en los últimos 10 años. La mortalidad perinatal alberga el mortinato o la muerte intrauterina, que son 7 por cada 1000, y la mortalidad neonatal es de 2,2 por cada 1000. Estas son cifras que están publicadas, que todo el mundo las puede ver, son del Instituto Australiano de Salud y Bienestar. Y las que sí hice algo trampa fue las de mortalidad infantil, porque no están en ese estudio. Las encontré en una página web inglesa del Reino Unido y dice que para 2019 era de 3,1 por cada 1000 nacidos vivos. Y una gráfica que expone allí y parece que está bajando, porque estaba 4,2 en el 2009 y está más o menos estable 0,1 en 2017, 2018 y 2019. Ya, creo que el siguiente tema es bastante... Luis, entonces termino allí. Y Juan, ¿allá cómo les va con el...? ¿Algo que quieran saber más? Bueno, está aquí anotando los datos que acaban de dar para comparar con los que yo encontré en CDC. Y también mortalidad materna 2018, 2019 y 20 no tenía los datos, pero el 18 interesantemente era 17%. Ok. Sí. Es por el número, ¿no? de gente, no sé cuánta es la población en Australia. 25 millones. Bueno, acá son... Entonces, en el año 2018 nacieron 309,000 bebés. Bueno, acá en Estados Unidos somos casi 400 millones de personas. Sí. Perinatal al 2017 era 5,9 por 1000 nacimientos vivos. Neonatal 3,7 y la mortalidad infantil 5,6 a 2020. Entonces, más o menos la pauta de acá. Vamos a comparar con Medellín. Esas son las cosas en las que tristemente somos campeones. Entonces, la mortalidad materna, digamos, en el último lustro anda más o menos por 50 por 100,000, o sea, 10 veces más que Australia y 3 veces más que Estados Unidos. Y con un bemol, ¿cierto? Que es que usted tiene mortalidades maternas alrededor de 20 en las grandes urbes, o sea, muy parecidas a las de Estados Unidos, y hasta 300 o 400 en la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico. Entonces usted ve pues la desigualdad tan terrible que hay. En cuanto a la perinatal, anda por allá por los 10 a 12 por 1000 nacidos vivos, y la infantil alrededor de 13 por 1000 nacidos vivos, que también pues es significativamente más alta que las que ustedes han reportado. Entonces, pues aparte de la situación del país, un comentario adicional que quería hacer es que digamos que siempre se ha mencionado que Estados Unidos, siendo de las grandes potencias mundiales, tiene una de las mortalidades maternas más altas dentro de las potencias, ¿cierto? Dentro de las potencias, por ejemplo, mira, con Australia casi la cuadriplica, 5 por 100,000 contra 17 por 100,000. Entonces, pero bueno, esa es la situación también de nuestro país. Una cosa que quiero también añadir es la mortalidad materna en nuestras mujeres indígenas es 3 veces más alta. No existe esa gran diferencia entre sitios remotos a regionales o a metropolitanos, porque
Afortunadamente el sistema de salud ayuda a que se pueda dar un mejor alcance y manejo a estos sitios remotos. Es un poquito más alta, pero definitivamente es un gran lunar, o como lo dijiste tú, Luisca, la salud de nuestras indígenas no está a la par con la salud del resto del país. Sí, señor. Juan Carlos, ¿de qué más quieres que hablemos? No, hagamos que sigue la consulta preconcepcional. Yes. Sí. Ok. Bueno, realmente quizás es una de las citas más importantes que le digo a mis pacientes cuando empiezan ya a estar en la universidad y todo eso, y empiezan ya con su relación estable. Solamente uno las ve cada año y ya les ve el anillito en el dedo y la cosa. Entonces empiezo a hablar de, ok, bueno, ¿cuáles son los planes en el próximo año o 2 años? No, que me voy a casar este verano y voy a empezar a buscar. Entonces, eso se vuelve importante porque empezamos ya, ok, vamos a, con antelación a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se usa mucho que el mismo tamizaje genético para la mujer um, se hace preconcepcionalmente y los seguros usualmente lo cubren. ¿Qué dices? ¿Se hace qué? El tamizaje genético. Sí, entonces para buscar enfermedades genéticas como fibrosis quística, hay casi, dependiendo del kit, hay entre unas 5 hasta 27 tipos de exámenes genéticos. Y muchas veces, por dar el ejemplo de la fibrosis quística, nos da el chance para, entonces, si ella sale positiva, que lleva el tratamiento, poder hacer el test al marido, pues, y mirar qué chance hay de que uno de los bebés salga afectado. Entonces, esa es una de las cosas que ofrecemos acá. Obviamente, empezar con las vitaminas prenatales, por el cuento del ácido fólico. Muchas veces solo se da el ácido fólico. Yo les digo que una de las vitaminas, porque pues, la dieta americana no es que sea la mejor, como ustedes ya saben, que eso ya se ha vuelto por todo el mundo. Y lo otro importante es mirar los aspectos de que las mujeres hoy en día se están embarazando mucho más añosas, ¿sí? Entonces viene el problema de la edad avanzada del embarazo, de la mujer en embarazo, y acá se llama AMA, Advanced Maternal Age. Y yo le digo que es Advanced Maternal Age, no es la edad de ellas, es la edad de los ovarios, porque se ofenden cuando uno les dice viejas a una muchacha de 35 años o 36. Les digo, tranquila, que... Una muchacha de 41. Exacto. Eso trae también otra serie de cuestiones, porque ya no solamente la parte genética y los riesgos pues, de síndrome de Down, etcétera, pero también que vienen ya con hipertensión, con diabetes, con obesidad, muchas otras enfermedades que hay que ir tratando y coordinando con sus propios especialistas. Por ejemplo, vienen pacientes con síndromes psiquiátricos, con medicinas que yo no tengo ni idea qué son, y les digo, bueno, necesito que hable con su psiquiatra para que miren a ver qué medicina le va a cambiar porque usted se va a embarazar. Lo mismo con el antihipertensivo, lo mismo con manejo de la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, que es importante. Entonces la visita preconcepcional se vuelve quizá una de las más importantes que se puede hacer. Sí, señor. Acá en Colombia tenemos en muchas cosas una disociación entre lo que está en las normas, leyes, resoluciones y demás, y lo que en la práctica podemos hacer. Entonces, recientemente en el 2018, el Ministerio de Salud emitió pues, la resolución con el número 3280 acá en Colombia, que regula pues, muchos aspectos de la medicina preventiva. El caso es que allí está incluida la consulta preconcepcional.
no tan sofisticada con estudios genéticos, pero sí pues con las cosas básicas, ¿cierto? De infecciones, de VIH, hepatitis, sífilis, de diabetes, bueno, estos tamizajes generales. Pero en la práctica no se ha podido implementar eso. O sea, yo en los últimos 5 años recuerdo haber visto una paciente de una consulta preconcepcional, ¿cierto? Alguien que va eh, con la idea, pues quiero buscar embarazo, ¿cómo hago para tener un mejor desenlace? Entonces, y eso pues parte de muchas cosas. Una, desconocimiento del público, otra nuestra propia motivación de los administradores también. A veces el administrador típico no le ve la importancia, no le ve la importancia, lo ves como un costo adicional para el sistema y no le ve pues el aspecto preventivo que evidentemente tiene. Y ahorita que dices que hablas de lo genético, es otro tema, pero digamos conectado con eso, resulta que esa resolución tiene, estoy hablando de tamizaje neonatal, ¿no? De neonatal. Entonces tiene como 50 enfermedades congénitas para tamizar, ¿cierto? Dice la regulación colombiana. Entonces yo le digo a mis estudiantes, pues cuando estoy allá en la sala de partos, ¿sabe qué hacemos? Le hacemos al bebé, le tomamos una muestra de cordón para una hemoclasificación y una TSH de 50 que dice la norma que se hace, que se deberían hacer, pues después hasta chistoso el tema de esa disociación, como le digo, entre lo que la norma tiene y lo que realmente hacemos. Fernando. Es desafortunado ver eso. Lo que quiero recalcar es de que, bueno, por lo menos en mi instancia, traigo a colación eso durante mi visita anual. Yo a todos mis pacientes las veo una vez al año. Les digo que una vez al año no hace daño y da la oportunidad de tener charlas de diferentes cosas. Y les pregunto si se van a embarazar de aquí a la próxima vez que la vea. Porque si me dicen que sí, bueno, yo no tengo tiempo de sentarme en esa visita a hablar de ellas, de eso específicamente. Lo que hago es que les mando a hacer el examen de sangre y nos vemos en un par de semanas para una visita de resultados y ahí sí la visita preconcepcional. Y así me bandeo con eso. Chacho. Ok. Acá en Australia, digamos que estamos como en la mitad. 50% de los embarazos son no planeados y al 50% que sí son planeados, la mayoría de pacientes acuden al servicio público. El servicio privado en Australia es relativamente pequeño para el área de maternidad en cuanto a lo que concierne algo así como la preparación para la visita preconceptual. Realmente la persona que está más en una posición de ofrecer este tipo de cuidado clínico sería el médico general. Y hay unas diferencias enormes en los conocimientos y interés que tienen los médicos generales con respecto a la atención materna. En mi consulta privada veo muchas pacientes jóvenes latinas recién llegadas a Australia que saben que existo y soy el único que habla español en la región donde vivo. Entonces todas se ganan una consulta bien larga prenatal, donde hacemos lo que dice Luis Carlos, el tamizaje básico, las enfermedades infecciosas, la inmunización para rubeola, por ejemplo, si no están inmunizadas, si no tienen anticuerpos. Optimizar su salud, lo que dices tú, Juan Carlos, todas las pacientes que tengan problemas de tiroides, problemas médicos, problemas psiquiátricos, ver eso. Y también está el tamizaje, se llama Reproductive Carrier Screening, ¿no? RCS, se llama igual en Estados Unidos, Juan Carlos. El tamizaje genético. Sí, acá lo llamamos Genetic Screening y hay varias compañías que lo ofrecen y dependiendo del paquete, recibís de uno básico a uno súper, como decía. Gigante. Aquí las tres condiciones principales que se hace tamizaje son quística,
como lo dijiste, el síndrome de X frágil y la atrofia muscular espinal. Con esta es muy interesante porque justamente fue a raíz de un caso de una niña hace como unos 5 años, yo con este completamente choqueados con la noticia de que ambos son cargadores de este gen y muy enojados de que nadie les dijo, nadie les advirtió, han hecho mucha campaña política en Canberra, a la capital, y a raíz de eso se ha movilizado el público. Pero no tenemos la cobertura, ninguno seguro lo cubren, el costo no está yo, son $400 australianos para hacerse el test. Si la paciente sale positiva, le hacen el test al papá gratis. El problema es que si encontramos que hay una pareja positiva, ¿qué hacemos con ellos? Toca hacer fertilización in vitro, implantación genética, y los costos de eso sí son muy caros. Entonces a todos mis pacientes les doy la información, les explico cómo es el test, y la verdad es que no muchas se lo ponen. Muchas terminan, no están interesadas y no lo hacen. Por ahí de cada 10 pacientes a las que les hablo, más o menos 1 o 2 se lo harían. El público ni se diga, no está haciendo RCS. Entonces, por eso digo, estamos como en la mitad. Con respecto al tamizaje neonatal, este sí se hace, se llama el heel prick test, que es un chuzar el taloncito al bebé. Esto es de hace muchos años, como después de 50 años. No conozco las enfermedades, sé que está el hipotiroidismo congénito y la galactosemia y la GSPD, no sé qué, entonces, no sé. Eso ya depende. Eso que menciona de ese porcentaje bajo de las pacientes que en una asesoría adecuada acceden a una prueba, fíjate que, y para introducirme en el siguiente situación del tamizaje primer trimestre, le recuerdo una amiga médica, anestesióloga, que le están haciendo la explicación, pues ella está contando su anécdota personal de cómo va donde su fetólogo, pues entonces le dice algo como que le va a hacer la ecografía pues del primer trimestre, tal cosa, para que usted decida, ¿cierto? Le dice así, entonces ella como que un poco sorprende, dice, ¿decida qué? Entonces le dice, pues, si lo quiere tener o no. Entonces dice, no, o sea, yo eso lo tengo muy claro, yo igual lo que resulte allí, yo lo voy a tener, ¿cierto? Pero bueno, me estoy refiriendo es que a veces nosotros todavía ejercemos una medicina muy paternalista, ¿no? Muy vertical, que usted sí hace lo que yo diga sin haberle explicado qué significa, qué connotación tiene, para qué lo vamos a hacer, y que seguramente cuando uno amplía un poquito todas estas cosas, mucha gente no va a querer, dice, no, yo ya tengo, o sea, independiente de esos resultados, yo ya tengo una decisión personal tomada y no me interesa eso. Y bueno, ya metidos en ese tema, entonces aquí nuevamente insisto mucho en la disociación que tiene nuestro país entre lo normativo y lo que en la práctica realmente se hace. Entonces, hay una guía de atención prenatal que es de 2013. Ahorita hablé de 2018, o sea, estoy hablando de dos cosas diferentes, una guía de atención. Hay algunas cositas de esa antigua guía de 2013 que se modificaron en 2018. Pero bueno, esta no fue una de ellas. El caso es que incluye en la guía, digamos, en nuestra guía oficial, hay 2 ecografías que deben hacerse. Una ecografía de la 11 a la 14 y otra ecografía entre la 18 y la 22, la 18 y 24, pues el segundo trimestre de anatómica, pues la ecografía anatómica. Bueno, pero lo que les quiero dar a entender es que realmente un grueso de la población no accede a eso, no tiene forma de acceder porque pues se requiere personal entrenado. Yo personalmente pues me la refiero a un fetólogo, pero yo diría que en parte una combinación de cosas, desconocimiento de las personas para exigir que se les haga, en parte también desconocimiento médico, ¿no? Porque mire que tenemos un exceso de ecografías muy tempranas que prácticamente son inútiles. Una ecografía a las 8 semanas en una paciente asintomática absolutamente, pues eso no tiene mucho aporte. Entonces hay un exceso de muchas ecografías antes de las 11 y pocas en la época que realmente aporta información valiosa, ¿cierto? El otro tema de la bioquímica
también es como de unas ciertas élites, digamos, ¿cierto? O sea, hacer, por ejemplo, proteína asociada al embarazo, de pronto ahorita todo este tema de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, eso sí se hace en Colombia, pero el acceso a eso es muy, muy limitado. Entonces, digamos que tenemos el conocimiento, hay personas entrenadas en la realización de este tipo de evaluaciones, pero, y está normatizado también, por lo menos la ecografía, no me refiero a la parte bioquímica, que esa sí no está, digamos, como obligatoria en el sistema, pero por lo menos la ecografía sí, pero el acceso realmente es bastante escaso, el acceso no es muy, muy bueno, y la mayoría de pacientes que uno finalmente ve, en el medio yo atiendo pacientes, digamos, de los estratos más bajos, que son del régimen subsidiado, y el régimen, lo que llaman el régimen vinculado o no asegurado. Y la proporción de pacientes que tienen una ecografía de primer trimestre de la 11 a la 14 es bastante bajita, es bastante bajita. Entonces, en conclusión, y volviendo al tema de esa disociación que hay entre la norma y lo que realmente se hace, es que sí está normatizado, sí está como, digamos, una actividad obligatoria, pero que en la realidad hay un acceso muy limitado a la metodología. ¿Y cómo es allá, Fernando? Es que decía el micrófono, si hay más de un micrófono abierto, Sí, tenemos como repetición, como una reverberación sí, como un eco del por ahí. sonido. Juan Carlos, ¿de pronto podrías como apagar el tuyo? Eso, gracias. Bueno, acá en Australia, a mediados de la primera década del 2000, se introdujo en forma universal lo que se llama el tamizaje de primer trimestre combinado, que es la ecografía entre las 11 y 13 semanas, midiendo la translucencia nucal y algunas otras estructuras anatómicas de cabeza o de cerebro, perdón, de cerebro o de corazón, y el examen bioquímico que incluye la, ¿cómo se llama? La PAPE, la Pregnancy Associated Plasma Protein A. Mi español de medicina difícil a veces. Y la beta HCG, que dan bajo algoritmo, y esto es del profesor Nicolaides del Reino Unido, uno de nuestros ídolos, ¿cierto? Luis Carlos, tú has ido a las charlas, tú has asistido, te has vinculado a sus charlas de medicina de la Fundación de Medicina Fetal. Por supuesto. Y bueno, hace unos 8 años ya empezó el test de NIPT, el no invasivo, que es directamente las células fetales en la sangre materna. Entonces, en este momento la cobertura universal continúa para el que acabo de explicar. Todo el mundo lo tiene pago bajo su Medicare. Pero el NIPT, nuevamente, más o menos $400 cuesta, pero está bastante popular, sobre todo en los centros metropolitanos grandes, como las ciudades. Y muchos médicos generales se lo ordenan a sus pacientes. Entonces, muchas veces yo no tengo oportunidad de explicar la diferencia entre los test o cuál prefiero yo que se haga la mamá. Tienen sus ventajas y desventajas. Si el primero sale con un riesgo para alguna de las 3 trisomías, no muy alto, pero un poquitico como más bien como moderado, pero podemos decir que se puede acceder al NIPT, al siguiente, y si ese es bastante bajo, de pronto se salva la mamá de tener que hacerse una amniocentesis, que son de las 16 semanas, o la que se hace antes, que se llama, Luis Carlos, ayúdame. Biopsia de vellosidad corial. Esa misma, ¿cómo? ¿Biopsia? Biopsia de vellosidad corial. La biopsia de la vellosidad corial. Entonces, sí, así está en este momento la situación. Micrófono, ok. Acá también hago eco lo que está diciendo Fercho de Australia, muy parecido. En Estados Unidos,
Y para, para no repetir lo mismo, voy a dar una anécdota de hace, cuando salió el NIPT el test en la sangre materna de células fetales. Estamos hablando, estoy tratando de acordarme, por ahí unos 10, 12 años, quizás. Y tenía una paciente, una pediatra que trabaja aquí en el hospital, y el papá de ella es un doctor en otra ciudad grande, a 2 horas de aquí, y se embarazó la muchacha, y allá le hicieron un examen, el examen de tamizaje bioquímico y el de translucencia nuclear, y salió positivo. Y esa mujer se enloqueció. Pues el papá le dijo, no, véngase para acá a Ohio State University, y acá le vamos a hacer los test, y le hicieron, entonces ella me llamó y me dice, yo estoy acá en Columbus, y voy donde este especialista, me quiere hacer un test nuevo que se llama Maternity 21, ¿y usted qué opina? Y le dije, bueno, es nuevo, no tengo experiencia con eso, pero hágale, porque si usted no se va a hacer la biopsia eh, o amniocentesis o lo que se vaya a hacer, ella no quería, hágalo y miremos qué hacemos después de eso. Y se lo hizo y salió normal, salió normal y una niña. Y, y ya con eso se calmó, le hicimos ultrasonido 20 semanas, nivel 2, la mandé donde el especialista materno-fetal, todo perfecto, embarazo perfecto, teníamos programada su parto, ella quería una epidural apenas ella caminara dentro de la sala de partos, y lo único que salió mal fue de que entró el trabajo de parto 3 días antes de la inducción programada y se demoró mucho en llegar, y cuando llegó ya estaba de 9,5 centímetros, y, no, y le colocaron la epidural y eso no pegó. Y esa mujer gritó y gritó hasta que ya, pues, vemos, y parió sin ningún problema. Pero esa fue la anécdota, ¿no? Y salió la niña normal, sin ningún problema. Y gracias a eso fue mi experiencia para entonces utilizarlo en mi armamento. Y se ha vuelto uno de los grandes instrumentos que utilizo. Porque muchas pacientes no tienen la logística de ir a un centro especialista para hacerse el ultrasonido de translucencia local, porque es inconveniente, etcétera, o a veces lo hacen, que hacen el test genético también. Entonces damos todas las opciones. Veo que aquí mi experiencia es de que la mayoría quiere que le saquemos la sangrecita. Aquí en mi oficina le demos el resultado en una semana. Y con eso se satisfacen, pero obviamente se les da todos los instrumentos y ellos deciden bajo su libre albedrío y buena información qué es lo que quieren hacer. Sí, señor. Olvidé también añadir, yo olvidé algo. Cuando hacemos el test en sangre materna, también pedimos la ecografía de anatomía temprana, porque tiene también sus ventajas. Por ahí una anencefalia de pronto va a salir normal para en el IPT. Entonces es importante hacerla. Y está también el test que tiene los marcadores para preeclampsia, que creo que ese es un tema que viene más adelante, pero no es universal todavía y no está cubierto todavía por el seguro, el Medicare, el test para preeclampsia. Continúa Fernando hablándonos del enfoque de interrupción voluntaria de embarazo en Australia. Ok, gracias. Antes de continuar, creo que tenemos algunos compañeros que se han vinculado. ¿Tú quieres que la gente haga preguntas conforme vamos cambiando los temas? Porque me imagino que al final tenía tiempo de volver a repasar todos los temas, ¿cierto? El doctor Oscar, ¿desde dónde nos acompaña? Así como lo quieres decir. Doctor Oscar González, ¿de dónde se conecta? No le escuchamos. No parece. Acá me parece que hay un problema de red. ¿Y Jorge también lo mismo? Jorge de Perú nos dijo hace un rato.
Jorge. Sí. Y William es un También hay amigo, William. un amigo de William Medellín, Colorado. compañero de Medellín. Bueno. Ok. Bueno, este tema es un tema que a mí me apasiona, el tema del aborto. Me ha dado un vuelco muy interesante, pero bueno, alejándome de las filosofías personales al respecto, lo encuentro, una de las cosas que encuentro muy interesantes es que el estado en el que yo vivo, Nueva Gales del Sur, apenas lo decriminalizó, lo quitó como ilegal en octubre del 2019. Hasta octubre del 2019, básicamente cualquier aborto que estuviéramos haciendo era ilegal. Ahora, había un gran loophole, un gran hueco en la ley, y era que si el doctor que prescribía la terminación del embarazo demostraba que el impacto de continuar ese embarazo iba a ser deletéreo para la salud de la madre desde cualquier punto de vista, física, emocional, espiritual, su bienestar, entonces sí era posible hacerlo. Y también tengo una anécdota al respecto. En el año 2000, sí, el 2006, cuando estaba yo muy sardinito todavía en ginecología y obstetricia, estaba en un hospital grande de maternidad aquí en Sydney, y estaba yo como ni siquiera en el sistema así todavía, estaba haciendo un turno de sábado con un doctor de Bélgica, en donde ya siendo europeo, su mentalidad y su entendimiento de lo que era el aborto muy diferente. Y teníamos una paciente que había sido ingresada con una hiperemesis, pero ya estaba mucho mejor. La paciente realmente no estaba comprometida desde el punto de vista médico ni fisiológico, pero socialmente era un problema, no, porque la paciente no era de Sydney, no tenía casa, se iba a ir a vivir a no sé dónde, estaba y nos dijo, por favor, hágame un aborto. Y el otro médico y yo nos miramos, y el otro dijo, sí, claro. Y fue y le preguntó al jefe, que era también de Bélgica. De hecho, este muchacho estaba acá porque su jefe de Bélgica lo había invitado a venir. Y el jefe de Bélgica le contestó que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos, que él no quería nada, que él se lavaba las manos, que no quería tener nada que ver con nada. La actitud a mí me chocó un poco, pero bueno, yo le seguí el paso a este muchacho de Bélgica, y a mí me tocó firmar la hoja de consentimiento con la paciente, porque esa es labor de alguien junior, que eso es una de las cosas que ahora yo, como persona senior, lucho y peleo con eso, porque a mí me parece supremamente importante la hoja de consentimiento. No es un trabajo banal, es un trabajo importante. Entonces yo siempre me cuido cuando están mis muchachos firmando, yo estoy pendiente, sé lo que están diciendo, no es una cosa de firmar y vaya, pero no, a mí me mandó el tipo, vaya, tome el consentimiento a la paciente. Entonces yo fui, vea, es un aborto, es un DNC, una dilatación y curetaje, estos son los riesgos, y ya, firmemos. Hicimos el aborto, y luego me di cuenta que es ilegal en Nueva Gales del Sur, y que yo debía haber escrito en la hoja de consentimiento que la indicación no era social, sino porque el efecto que tendría la continuación de este embarazo en la salud de esta mamá. Eso me quitó noches de sueño. Obviamente nunca me han perseguido la ley por eso, pero básicamente mi primer aborto en Australia fue ilegal. De ahí en adelante ya aprendí a escribir lo que había que escribir, cuando los poquitos que he hecho, porque no he hecho muchos, aquí en el sistema público no están bien vistos. Hay unas clínicas diseñadas para eso, son privadas, pero no son tan costosas, y mucha gente las conoce y mucha gente las accede, y cuando era ilegal ellos tienen todo su sistema. Ahora que es legal, lo que ha cambiado más es el acceso a la medicación, a la mifepristona combinada con bisoprostol. Entonces ya es un paquete. Esta misma entidad, que es un monopolio aquí en Australia, se llama Mary Stopes International. No sé qué tan international son, de pronto si son de Reino Unido. Son los que, y de hecho nos certifican. Cada médico que pueda prescribir mifepristona tiene que tener certificación especial. Tenemos que tener una especie de entrenamiento en línea y cosas de esas. Entonces, ha sido unos cambios bastante interesantes.
Eso sí, la medicación solamente se puede usar hasta completar la semana 9, o sea, hasta los 63 días de embarazo. De ahí para allá la protección legal o de la compañía que ofrece el producto desaparece, pero igual la estamos usando en los hospitales cuando tenemos una terminación por defectos congénitos, diga usted a las 20 semanas, definitivamente la estamos usando. Y es ilegal después, no es ilegal, perdón, después de las 22 semanas, pero aquí en Nueva Gales del Sur, después de las 22, dos médicos o por congreso médico tienen que decidirse si el caso se hace. En el estado de Victoria, al sur, cuya capital es Melbourne, han sido siempre más liberales y de hecho me llamó la atención cuando estuve viendo las estadísticas de mortalidad perinatal. Dicen que porque con el estado de Victoria hay que tener cuidado con los datos porque tienen las estadísticas más altas debido a que allá hacen más abortos que en cualquier otra jurisdicción del país, porque tradicionalmente ha sido el lugar en el que Australia, las pacientes del país van a practicarse terminaciones de embarazo en Victoria. Entonces, en este momento su ley permite hacerlos hasta la semana 24 sin mucho problema, pero realmente sí, la actitud del país entero ha cambiado a una forma más liberal. Pero sí, curiosamente, hasta el 2019, octubre, era ilegal. Claro, un gusto, Sergio. Bueno, por acá, obviamente es un tema muy controversial, eh, porque los Estados Unidos está dividido en muchos estados, todos son muy diferentes. Donde yo resido y practico es un estado muy conservador. Hay muchos hospitales católicos o de sistema católico que realmente no dejan hacer abortos. De hecho, hay un hospital donde para hacer incluso un degrado para un embarazo que se llama Invest Abortion, que es no encontrar los fetales en una visita subsecuente, toca ir con un comité de ética para aprobar el procedimiento. Aquí en el hospital no tenemos el problema, pero sí tanto mi práctica privada como el hospital no bajo su jurisdicción y bajo nuestra jurisdicción particular de mi oficina no hacemos abortos. Y eso es algo personal. Nosotros lo que hacemos es de que las pacientes que vienen, igual vienen aquí buscando ayuda, se les da consejería, pero se les da consejería de ambas partes. Hay proyectos y entidades para ayudar a darle consejo a estas pacientes, a programas de adopción, etcétera. Y hay otros sitios donde van y se hace su aborto y se les da esa información también. Eso se les da de una manera combinada para que ellas decidan con esa información qué es lo que quieren hacer. Y en cuanto a las medicinas, sí, hay ciertas restricciones, porque como dice Pecho, hay algunas medicinas que requieren cierto grado de que alguien te esté chequeando de vez en cuando. Entonces, muchos preferimos no utilizarlas para evitarnos la fatiga, pero obviamente no es lo que nosotros hacemos. Entonces, mi experiencia con los abortos no es muy vasta. Tenía compañeros de universidad en Tulane que lo hacían en su tiempo libre, iban y trabajaban para instituciones que lo hacían. De pronto en Luisiana, donde estudié, era mucho más liberal, en California y en los estados del este también, pero aquí en el centro del país es mucho más conservador la cuestión. Pero sí hay centros donde se hacen y no es ilegal hacerlo. De hecho, pues están los centros y siempre se puede referir a esos centros que son patrocinados por entidades tanto privadas como estatales, que tienen plata del gobierno también para ese aspecto. ¿Cómo vamos en medallo? Pues vea,
Nosotros acá en Colombia hay una, digamos, a veces una confusión desde la perspectiva legal, ¿sí? O sea, que es lo mismo que acaba de decir Fernando, sino que quiero aclarar un poquito ese tema, que hay una diferencia entre ser legal y estar despenalizado. Entonces, aquí el Código Penal tiene tipificado aún a hoy, a 2021, el delito de aborto. ¿Sí? Está tipificado en nuestro Código Penal. En 2006, la Corte Constitucional, en una sentencia de demanda de ese Código Penal o de ese artículo específico, despenalizó el aborto en tres circunstancias que son muy, pues, son comunes a muchas partes del mundo, ¿cierto? Cuando la salud de la madre está en peligro, cuando ha sido el producto de una violación o alguna transferencia de óvulo o de embrión no consentida, y en el caso de una malformación fetal que no sea compatible con la vida extrauterina. Estas son las causas de despenalización. Entonces, la primera idea es que aún sigue siendo delito, lo que pasa es que mediante esa sentencia de la Corte Constitucional dejó de ser delito en esas circunstancias específicas. Bueno, eso es un primer tema. Y eso ha tenido toda una elaboración jurisprudencial en esta última década, en el sentido de conceptualizar la salud, como lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, muy ampliamente. O sea, de pronto la primera idea, sobre todo de los grupos más conservadores, es alteración de la salud es que la señora se vaya a morir. Entonces ya la Corte fue depurando eso y diciendo, no, o sea, la OMS dice que salud es un estado de bienestar físico, psicológico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Entonces, si yo lo entiendo de esa manera más amplia, yo acepto que la afectación de la salud está en esas tres esferas, en la esfera física, en la esfera psicológica y en la esfera social. Entonces aquí una primera cosa es que cuando certificamos la causal de salud, mayoritariamente es por salud psicológica, no es por salud física. Bueno, el otro aparte que es la violación, lo que pide la Corte en su despenalización es que presente la denuncia. ¿Sí? Entonces debe presentar la denuncia ante una autoridad competente, que puede ser la Fiscalía, la Policía, el caso que tenga el documento de denuncia, y con eso accede a la interrupción del embarazo. Y el caso de las malformaciones fetales, digamos que cuando uno se pone a revisar realmente las malformaciones que son auténticamente incompatibles con la vida extrauterina, pues ya son más poquiticas, ¿cierto? O sea, no todas las malformaciones cumplen ese criterio de ser incompatibles con la vida extrauterina. Entonces, en esos casos donde la señora que tiene una malformación fetal y quiere acceder a la interrupción, pues uno la certifica por la otra vía, que es por la alteración de la salud psicológica. Entonces, eso es. Hay otra cosita que causó, digamos, cierto escozor, es que la Corte ni ninguna reglamentación posterior ha limitado el tiempo en el cual se puede acceder. Entonces, usted puede estar preparto y puede acceder a una interrupción, ¿sí?, del embarazo. Entonces, esa resolución, la que he mencionado quizás varias veces, la 3280 de 2018, entonces tiene estas propuestas. Manejo preferido, mifepristona, misoprostol, hasta las 10 semanas ambulatorio. Hasta las 10 semanas se puede hacer ambulatorio, y aquí le hago un comentario. Veo un exceso de manejo hospitalario en embarazos tempranos, que no es necesario el manejo hospitalario. Bueno, luego hay un rango de 10 a 15, que lo propone supervisado, o sea, tampoco la está hospitalizada, sino que ella se toma la mifepristona el día anterior y luego va a usar el misoprostol dentro del hospital, supervisada, ¿sí? Y luego viene el rango de 15 a 20, donde ella es hospitalizada, ahí sí, ya sí es hospitalizada. Bueno, de 20 o más exige la reducción fetal, ¿cierto? Bueno, yo sé que me han cuestionado a mí, porque yo
digo, cuando escribo algo al tema, digo reducción fetal. Y cuando estoy aquí hablando, digo feticidio. Entonces me dicen, ay, doctor, usted se le lee tan bonito cuando dice reducción fetal y se le oye tan feo cuando dice feticidio. Pero bueno, eso es pues, en términos prácticos. Entonces, ahí, digamos, eso generalmente lo hace pues en una persona entrenada del tema, que entre otras cosas el entrenamiento tampoco es que sea muy complejo porque es hacer una punción miocárdica, cardíaca, e inyectar cloruro de potasio. Entonces, así se hace para las de 20 o más y luego pues tenemos el manejo de un mortinato pues común y corriente, ¿cierto? O sea, ya luego es hacer una inducción del parto de la manera habitual que hacemos incluso más liberal porque uno se permite usar dosis de misoprostol más altas que lo que haría en un feto vivo. Entonces, ese es como el panorama. O sea que, como resumiendo, bueno, con otra aclaración, aunque nuestra guía oficial tiene el manejo preferido con mifepristone, realmente el acceso a mifepristone no es muy amplio. El acceso a mifepristone es bastante limitado y en la mayoría de las instituciones lo hacen con misoprostol solo, que es una estrategia que tienen con mifepristone, tienen éxitos del 95%, con misoprostol solo del 85%, pero pues digamos que termina siendo, pues digamos, uno termina haciendo la interrupción a punta de más dosis y más dosis y más dosis, o alternativamente pasando a la señora a una MEU, pues a una aspiración manual endouterina, que también les cuento aquí como en nuestra cotidianidad. Ya digamos que el tema de nosotros, muchos de nosotros fuimos formados en la cureta, ¿no? Y hoy día, pues la cureta no es el método preferido y de hecho, comparada con las cánulas plásticas de una aspiración manual endouterina, tiene menos riesgos. Sin embargo, todavía uno en los hospitales ve mucha adherencia a la cureta, que uno a veces pues como que no entiende. A veces lo entiende en el sentido que cuando el clínico le dice a uno, es que el hospital no me provee los medios, sí, de acuerdo, o sea, si no hay AMEU, ¿qué más hago? Pues lo que haya, ¿cierto? Pero a veces esa no es la circunstancia, a veces están los equipos de AMEU y no se usan, prefieren la cureta. Bueno, mis compañeros, son las 8 de la mañana, respetemos nuestro tiempo, el tiempo de nuestros visitantes, de los que nos acompañaron hoy. Les agradezco, hombre, mucho, Juan Carlos, Fernando, a aceptar la invitación. Después de 30 años de habernos conocido por allá en el Valle del Cauca, en Colombia, cada uno, como dijimos al principio, tomó estos rumbos diferentes y estamos en polos opuestos del mundo. Gracias al doctor Oscar, a William, que nos han acompañado el día de hoy. Luego, cuando ya lo publique en YouTube, les mando el enlace para que si quieren compartirlo con algunos colegas, pues puedan hacerlo. Entonces, pues dejemos hasta aquí, ya que se nos fue la hora, ve ahí. Y vamos en el primer trimestre apenas. Bueno, Juan. Quedó mucha tela por cortar. Sí, mucha tela por cortar. El micrófono, Juan. Tela, correcto. Eso fue mi humilde opinión cuando vi los temas. Dije, wow, esto es como para un simposio de todo un día. Sí, señor. Pero charlamos rico sí, y señor. Bueno, y esto da crecimiento para todos los que lo escuchan. Sí. Es una visión de que yo estoy aquí, pero esto es lo que hacen acá y acá y acá. Sí. Es bueno para que crea iniciativas, pienso yo. Sí. Y sin la presión de la experticia, ¿no? Sin que nosotros seamos expertos, como dije desde el principio. Bueno, listo. Percho. Es verdad, es con humildad. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues, Juan, Eso. chao. Bien. William, Oscar, adiós. Adiós. Chao, muchachos.